usted, hay unos dichos en particular me llamaron la atención, que usted tiene una hipótesis que a las autoridades mexicanas les convendría acusar a su hijo de terrorismo internacional. Me gustaría que a ver si pudiera explicar un poquito más esto. Bueno, es estrictamente una especulación, primero. Segundo, no es tan así. O sea, lo que yo más bien quiero decir, sí, es que esta campaña de represión que hay, esta campaña de culpabilización, no solo a mi hijo, sino que a todos los muchachos que han sido detenidos, y más allá de los que han sido detenidos, en general a la juventud mexicana, y esta culpabilización de mi hijo en particular, es una cortina de humo para esconder lo que es muy difícil de esconder y lo que hasta aquí no se ha querido responder, que es lo que deberían responder. Es estrictamente eso. Ahora, a propósito de lo que sucede en México, ¿verdad? Estamos en contacto también con José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de Human Rights Watch, alguien que conoce muy bien la situación en América Latina en cuanto a la protección de derechos humanos. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cecilia. Un placer estar con ustedes. Gracias. Aquí estamos con Alberto Maxwell, que es el padre de Lawrence Maxwell, que es el chileno, ¿no es cierto?, que fue detenido en Ciudad de México. Yo quisiera primero una opinión suya, José Miguel Vivanco, de lo que está sucediendo en México. ¿Qué es qué es la información que usted maneja, las violaciones a derechos humanos, en fin? Mira, Cecilia, yo he estado recientemente en México, he estado en Guerrero, he estado con los padres, antes que el Procurador General de la República diera la noticia del supuesto o presunto, la presunta ejecución de los 43 estudiantes. Me he reunido con estudiantes que sobrevivieron al ataque y también con las máximas autoridades de México. Lo cierto es que México arrastra una crisis en materia de derechos humanos muy, muy profunda y una total falta de credibilidad por parte de las grandes mayorías en México en su sistema judicial. Es un sistema judicial carente de capacidades elementales para investigar, susceptible de intimidación y corrupción, penetrado en muchos sitios por las mafias y que actúa con unos niveles de opacidad, es decir, sin mayor transparencia. Es un sistema además acostumbrado a fabricar culpables. Sobre la base de apremios se obtienen confesiones. México es curiosamente uno de los países en América Latina donde muchos casos se resuelven entre comillas sobre la base de las confesiones de los presuntos culpables. Y la crisis de seguridad es muy dura, muy fuerte. Se desencadena durante la administración anterior del presidente Calderón, pero el actual presidente continúa con las mismas tácticas y al mismo tiempo es un gobierno que prefiere no hablar del tema, ni de los problemas de seguridad que afectan a México, ni los problemas de derechos humanos que llegan a unos índices de 70 u 80 mil ejecuciones José Miguel, en los últimos años y unos números impresionantes de miles de personas desaparecidas y torturadas donde la impunidad es la regla. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Estamos aquí en el estudio con Alberto Maxwell, que es el padre de Lawrence Maxwell, chileno detenido desde hace 5 días justamente en México. ¿Qué le diría usted a Alberto, que están sumamente preocupados, por supuesto, por la situación, teniendo en cuenta lo que conoce usted de cómo funciona lo que acaba de usted decir, ¿no? La justicia o confesiones que se logran a través de tortura, en fin? Mire, yo al padre de Lawrence Maxwell no le conozco, lo saludo por esta vía. He estado en contacto con el hermano, con Dennis, quien vive en San Francisco y les he estado dando algunos consejos y apoyos. Me parece que es una muy buena noticia el fortalecimiento del equipo jurídico, especialmente con un abogado penalista de trayectoria en México. Habrá que esperar a revisar, a examinar, a conocer cuáles son las evidencias que existen contra Lawrence Maxwell. Y si esas evidencias resisten un examen independiente, porque lo cierto es que sobre la base de lo que conocemos, es decir, que aparentemente lo hubiesen detenido en medio de una manifestación donde él estaba simplemente llegando a esa manifestación. No sabemos si efectivamente esos son
Por lo menos esa es la declaración que Lawrence Maxwell sostiene. Pero aún así, el participar en una manifestación es un derecho protegido, y si alguien durante esa manifestación comete cualquier tipo de infracción o irregularidad, me parece muy difícil llegar al extremo de intentar procesar a esa persona por homicidio tentado, o los cargos que inicialmente le han formulado, que me parecen para sostener ese tipo de cargos tendrá que haber pruebas contundentes, serias, sólidas. Escuchemos que Alberto, ¿usted qué miedo tiene como padre en este momento? ¿A qué le teme más sobre lo que pueda pasar con su hijo en esta situación? Bueno, mi respuesta tiene base precisamente en lo que estaba hablando recién José Miguel Vivanco. O sea, el miedo mayor que tengo es a la incertidumbre. La incertidumbre de lo que pueda pasar, porque no hay nada claro. Él lo acaba de decir, en México puede pasar cualquier cosa, y esa cualquier cosa es a la cual yo le temo. Si yo supiera que se van a presentar pruebas reales, si yo supiera que se le va a tratar de manera legal, si yo supiera que la justicia va a actuar como tal, en verdad, no estaría tan inquieto, pero en este momento no sé a qué atenerme, porque la incertidumbre, como lo repito, lo dice José Miguel Vivanco, en México es cuestión de todos los días. Pero más allá de la incertidumbre, porque el Instituto Mexicano de Derechos Humanos ayer solicitó a las autoridades de México investigar posibles hechos de tortura durante el traslado de las 11 personas detenidas en las manifestaciones justamente del pasado 20 de noviembre, entre los cuales está su hijo. Entonces, me imagino que los temores son mucho más que la incertidumbre. ¿En qué estado está él? Yo sé que usted sabe, ha tenido noticia que está bien, que está en una celda, en la cárcel de alta seguridad, compartiendo la celda con un joven de 18 años, pero ¿cómo es el sistema carcelario? ¿Usted tiene algún detalle? O José Miguel Vivanco tal vez nos puede decir algo sobre aquello. Mira, el sistema carcelario es un desastre en México. Todo es posible en México. Lamentablemente las aprehensiones, las preocupaciones que tiene el padre de Lawrence son plenamente justificadas. Y en México, no solo las condiciones carcelarias, los abusos en que incurren los funcionarios simplemente para buscar soluciones de atajo y producir y fabricar pruebas. Y fabricar personas que puedan ser supuestamente sindicadas como responsables de un crimen, es lamentablemente una práctica. Ahora, no digo que en este caso se esté recurriendo a eso. Yo espero que por la visibilidad que tiene el caso, tanto en México como en el exterior y particularmente en Chile, y espero que por la vigilancia que ha tenido además el gobierno de Chile frente a los derechos de Lawrence Maxwell, eso ayude, aunque en todo caso yo he estado involucrado en casos donde por ejemplo una ciudadana francesa, Laurence Cassés, le hicieron un montaje y estuvo 6 años en prisión. 6. Sin justificación. Tuvimos que recurrir hasta la propia Suprema Corte de México, y con una presión feroz del gobierno de Francia, encabezado por el presidente Sarkozy. Aún así, fue muy difícil lograr la liberación de Florent, quien estuvo, como digo, en una, fue víctima de un montaje orquestado por las máximas autoridades policiales en México. Entonces, creo que hay que estar muy atentos, muy pendientes de este caso, y sobre todas las cosas, lo más importante es exigir que se exhiban las evidencias, qué tan sólidas son, que puedan comprometer a Lawrence Maxwell en la comisión de un delito. Alberto, usted, tengo entendido, pudo hablar con el canciller mexicano. Exactamente. Y casi se acercó, no era una cita oficial, tengo entendido, ¿no? Y pudo intercambiar algunas palabras. ¿Con qué impresión se quedó usted del canciller mexicano? Que están aquí en Chile por la reunión que se realizó, le comento a José Miguel Vivanco.
Bueno, me recibió muy cordialmente, esa es la impresión que tengo, me recibió muy cordialmente y me habló con el lenguaje que tienden a hablar en general los diplomáticos, que es un lenguaje precisamente diplomático que tiene mucho de elusivo. ¿No? Me habló de posibilidades de solución cercanas incluso, pero que son reservadas, en una conversación que está manteniendo con la Cancillería chilena, que también es reservada. O sea, yo puedo tener alguna expectativa, pero no sé muy bien de qué. Ahora, usted, por ejemplo, respecto a la salida diplomática, como lo comentaba usted ayer o esta mañana, puede tener la consecuencia de una deportación, y eso tampoco es una... Es una buena salida. No, tampoco es una buena salida, ¿no es cierto? Por supuesto. Eso no lo quieren tampoco. No, y creo que mi hijo en particular no lo querría por una serie de condiciones que se producen luego de la deportación. Primero tendría problemas con su carrera, que está terminándola, su licenciatura doctorado, en literatura, para lo cual tiene que dar simplemente el último examen, la defensa, ¿no? Que no sé cuándo se podría llegar a dar si es que se produjera una cosa parecida. Y luego por el amor que él tiene de México, que le gusta estar en México, y no podría volver a pisar suelo mexicano. Ahora, José Miguel Vivanco, hay que reconocer que después del caso de los 43 estudiantes es cuando más se ha visibilizado a nivel internacional la realidad mexicana, que viene hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, viviendo todas estas anomalías. De hecho, nosotros apenas ocurrió lo de la desaparición de los 43 estudiantes, conversábamos con gente de derechos humanos de Naciones Unidas que en México, y que nos decían que pero son miles las personas que desaparecen al año. Y bueno, entre comillas, el lado bueno de este caso y era la visibilización a nivel internacional. Entonces, ¿cómo se explica toda esta especie de silencio cómplice de todo a nivel internacional de lo que pasa en México? Mira, se explica porque México entró en una dinámica de guerra contra los carteles con la intención de derrotarlos militarmente, algo que es virtualmente imposible. Y esa fue la estrategia seguida por el presidente Calderón. Yo tuve la oportunidad de reunirme con él y enfrentarlo o confrontarlo, mostrarle las evidencias, digamos, las consecuencias, el récord en derechos humanos que tenía su gobierno justamente por esta estrategia que realmente terminó incrementando la violencia a unos niveles nunca vistos en México. Las cifras, por ejemplo, de desapariciones de informes internos de la Procuraduría General de la República, es decir, son informes oficiales, hablan de 25.000 desaparecidos. 25.000 desaparecidos en 6 años de gobierno del presidente Calderón. Y los casos continúan. No estoy diciendo que los 25.000 desaparecidos sean desapariciones forzadas, es decir, cometidas por agentes del Estado, aunque las hay, y muchas, cometidas por el Ejército, por la Marina y por las 3 policías, tanto municipal, estatal como federal. Pero también el resto son desapariciones y fosas por doquier en México, no solo en Guerrero, también en Jalisco, también en Coahuila, también en Nuevo León, en Michoacán, en fin, las fosas clandestinas con cadáveres es lamentablemente una realidad en México. Estamos conversando con José Miguel Vivanco, que es el director por las Américas de Human Rights Watch, y también aquí en el estudio está Alberto Maxwell, el padre de Lawrence Maxwell, chileno detenido en México. A propósito de lo que usted acaba de decir, si comparamos, por ejemplo, las denuncias sobre lo que ocurre en Venezuela, que no tiene ninguna tampoco disculpas, ¿no? Pero son mucho más comentadas a nivel nacional, internacional, todo tipo, que lo que ocurre en México, por ejemplo. Entonces es curioso. Y lo otro que quería preguntar a los dos, si hay algún componente político detrás de esto, de ciertas posturas políticas, no sé si alguien es de izquierda o, en fin, que haya también una persecución en ese sentido. Mira, primero nosotros no hacemos ranking. Yo no podría decirte la situación de México o la situación de Venezuela o de Colombia es peor que la de Cuba. Es muy difícil hacer este tipo de comparaciones y no las hacemos por respeto a las víctimas. Entonces, lo que sí te puedo decir es que ojalá todas las violaciones a derechos humanos las que se cometen a diario en Colombia, por ejemplo, o en México, o en Guatemala, o en Honduras, o en Venezuela, o en Cuba, recibieran el grado de atención que merecen por parte de los medios de comunicación. Ustedes hoy día están
prestándole especialmente atención al caso de México, no solo porque hay un nacional sujeto a un proceso y en detención en una cárcel de máxima seguridad, sino también evidentemente por el drama que representa la desaparición de los 43 estudiantes. Pero yo creo que efectivamente, y tienes razón, la situación de México no se ha conocido suficientemente. Exactamente. 3 meses antes de la desaparición de los estudiantes se produce una masacre llamada en un lugar que se llama Tlatlaya, que queda a muy poca distancia de la capital federal, donde el ejército mata a 22 personas, 22 civiles, los ejecuta, una de las masacres, yo te diría, más graves cometidas en los últimos años en México, y que el gobierno durante 3 meses sostiene que se trató de un enfrentamiento, cuando en realidad fue un ajusticiamiento, y si no fuera por los medios de comunicación que logran hacer una investigación independiente, hasta el día de hoy ni sabríamos. Claro. A ver, Alberto, su hijo le contaba sobre estas situaciones en México, y él políticamente alguna vez se sintió de alguna manera, no sé, perseguido o tuvo miedo, en fin. De hecho, conversamos esta situación, porque yo he pasado muchas veces por México y ahora mismo lo vi a mi hijo no hace más allá de 2 semanas, que yo pasé 2 meses en México. ¿Ya? ¿No? Entonces, conversamos, ya se había producido el caso de los 43 muchachos desaparecidos y toda la secuela de lo Pero que ha venido. antes, ¿siempre él estaba consciente de eso? ¿Tenía miedo? No, para nada. Él no tenía miedo, no se sentía involucrado en este tipo de cosas porque no estaba de ninguna manera involucrado. Él estaba en una cosa muy específica, estudiando en México, y eso es lo que estaba haciendo, y haciendo música. Era la cosa. Entonces no se sentía involucrado en esto. No tenía miedo, al contrario, se sentía... Pero solidarizaba, o sea, él criticaba, me imagino, todas estas violaciones de derechos humanos y toda esta situación, por supuesto, ¿no? Él participó en prácticamente todas las manifestaciones que hubo en relación a los 43 desaparecidos. En la que no participó, porque no alcanzó a llegar, y cuando lo detuvieron fue en las inmediaciones del Zócalo, no en el Zócalo, no, también iba a participar en esto. ¿No? O sea, su sensibilidad humanista lo hacía participar en una cosa que le parecía aberrante, pero no había ninguna connotación política detrás de esta cuestión, y no creo que la haya tampoco en gran medida. Detrás hay todo un mundo oscuro que se esconde en México y que no se explica desde el punto de vista de las diferencias políticas. ¿Y por qué habrían elegido a su hijo para hacer no fue elegido. O sea, digo, pero ¿por qué estarían, como dice usted, un manto de humo para tapar lo otro, con este caso, sabiendo que puede poner al gobierno en situaciones muy incómodas, y al canciller, en fin? De acuerdo, él no fue elegido en forma personal, quiero decir, ¿no? Sí. Detuvieron gente, y detuvieron especialmente gente joven, para decir que hay alboroto, decir que incluso hay detrás de este alboroto terrorismo, ¿no? Y él fue una de las piezas solamente de este ajedrez fortuito, ¿no? Y le cuelgan además es el único extranjero detenido. Sirve también como para decir que este único extranjero detenido, terrorista, está actuando impunemente en México, en vez de estar respondiendo, como lo he dicho en todas las entrevistas, en vez de estar respondiendo a las respuestas que tienen que dar, a las cosas que tienen que aclarar, tratan de tapar el sol con un dedo, ¿no? Armando un montaje que en verdad no tiene ningún asidero. ¿Qué repercusión ha tenido en la prensa mexicana el caso de su hijo? Creo que mucha. Yo he tratado de informarme, estos días he estado demasiado ocupado incluso hasta para informarme, pero he tratado de hacerlo lo poco que he podido. Veo los titulares de la jornada en que incluso el nombre de mi hijo aparece a 5 columnas, ¿no? Creo que ha tenido una buena repercusión, así como, permítame decirlo, en Chile ha habido una gran recepción, usted lo decía al comenzar esta entrevista, y yo agradezco mucho a la prensa chilena la apertura que ha habido en relación a este caso, y no es por mi hijo, sino que es por lo que hay detrás. ¿Y por qué le sorprende? No deja de sorprenderme de todas maneras de haberme transformado en una especie de estrella de la denuncia durante estos días. Es que no es un caso, digamos, banal, ni que ocurra así como así. Por supuesto. José Miguel Vivanco, como chileno, además que es usted, y director para las Américas de Human Rights Watch, ¿qué van a hacer sobre este caso en particular? ¿Algo? Yo estoy desde las primeras 24 horas he estado en contacto con la familia, con el hermano, con el embajador nuestro en México, Ricardo Núñez, con algunas autoridades mexicanas, y con además abogados y organizaciones de derechos humanos en México que pueden darle seguimiento a este caso tan importante. Pero algo más potente, cuando usted va a los países, cuando visita, cuando denuncia, no sé.
Sí, pero mire, acá más potente que contar con el apoyo de las máximas autoridades de Chile, que yo sé que están atentamente siguiendo y trabajando en esta situación, yo creo que es una suerte en este caso, y hay que aprovecharla. Y mi comentario quizás final, es que hay que buscar una solución lo antes posible a este caso, lo antes posible. Estamos contra el reloj. ¿Por qué? Porque mientras más demore la solución del caso, más complicado se va a hacer. Mi experiencia es que la tendencia en México es a encubrir y a empapelar sobre la base de fabricación de evidencia, que luego intentan encubrir autoridades que han dicho o que se han pronunciado diciendo, mire, aquí este es un caso muy grave, muy serio, muy difícil, y entonces tendrán algunos que hacer la tarea y demostrar que efectivamente, así no existan las evidencias, habrá que entonces demostrar para encubrir una metida de pata inicial, si tú quieres, es lamentablemente como usualmente se procede en México. Entonces, a mí me parece que lo ideal es, insisto, lograr una resolución del caso a la brevedad posible. Muchísimas gracias, José Miguel Vivanco, director por las Américas de Human Rights Watch. Entonces, también comentándonos la situación de Lawrence Maxwell, que es este ciudadano chileno detenido en México. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, al contrario. Alberto, a ver, solamente para aclarar una vez más, su hijo vive en México, tiene 47 años, ha estudiado allá, estudió aquí en Chile, después sigue estudiando allá, es músico. ¿Tiene familia? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? No, es soltero, vive solo. Ya, ¿de qué vive? En este momento de la beca que tenía por el doctorado. ¿Quién le dio la beca? El CONICYT. ¿El CONICYT? Sí. ¿Y CONICYT ha hecho algo? Que yo sepa, no. Yo tampoco me he puesto en contacto con ellos. Probablemente es un poco responsabilidad mía el hecho de que no he tenido el tiempo de ponerme en contacto con ellos. Creo que deberían hacer algo. Pero yo también debería hacer algo con respecto a ellos. Bueno, pero supongo que se habrán enterado a través de la prensa, ¿no? Pienso que sí. Y lo otro, comentar más en detalle lo que dijo el canciller esta mañana en el diario Cooperativa. Manifestó alta preocupación por la detención de su hijo, como decíamos, alta preocupación, como tendríamos con cualquier chileno que esté en dificultades en el exterior, y tenemos la función de ayudar, de asistir a aquellos compatriotas que estén en dificultades, en este caso mayor aún en el contexto en que se da. Así que desde el primer momento hemos estado al lado de Lawrence Maxwell. ¿Es así? Es así. Desde el primer momento. Sí. El embajador Ricardo Núñez también. El embajador Ricardo Núñez ha demostrado bastante interés, y quien especialmente ha estado en constante contacto ha sido el cónsul general en México. Bueno, ¿usted va a viajar finalmente? No lo sé todavía, es una decisión que tengo que tomar. Creo que hoy, esta tarde. A mí me gustaría remarcar un par de cosas. Estoy absolutamente de acuerdo con la última opinión que dio José Miguel Vivanco, ¿no? En que la solución hay que encontrarla rápidamente. Y yo creo que tan rápidamente como antes de este próximo sábado, que es la primera comparencia frente a un juez, y donde se va a definir cuáles son efectivamente los cargos que se le imputan. Entonces habría en lo posible encontrar esa solución antes de este sábado, por un lado. Y la otra cosa que también quería remarcar, y tiene relación con la pregunta que usted me hizo de cuáles son las últimas informaciones, la última información la que quiero dar es con respecto a Chile. Yo ayer asistí a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Ellos tomaron varias resoluciones, entre otras presentar una, que es un poco lírico esto de presentar una... no, es hacer una declaración, que la sala hiciera una declaración. Pero hay una cuestión muy concreta y que para mí es muy importante, es que una comisión de diputados, 2, 3, 4, 5 diputados, vayan a México. Lo decidieron, van a ir, y pienso que va a ser esta semana y antes del sábado. Recuerde que la presidenta Bachelet viaja a México los primeros días de diciembre. Por una visita que tiene ya programada, ¿verdad? Así que también va a coincidir, tal vez sea un factor que ayude a... Exactamente, o sea, si hay preocupación de parte del canciller, me imagino que también la hay de parte de la presidenta. Muy bien, muchísimas gracias Alberto Maxwell por conversar con nosotros. Le deseamos la mejor de la suerte, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes.